Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Estamos en el grupo A del Grand Prix y bueno, cuanto menos súper importante ganar esta partida de la última ronda fase de grupos, sobre todo para Aronian y para Hikaru Nakamura. Vamos a ver cómo está el grupo y el tema es que, bueno, pues en el grupo A ambos están con 3 puntos y Aronian ha perdido contra Oparin, por lo tanto Nakamura todavía jugando su partida ha visto como, bueno, pues Aronian ya no es rival a no ser de que perdiese, pero por otro lado Oparin al ganar su partida se coloca con 3,5 puntos, por lo tanto mínimo tiene que hacer tablas o tenía que terminar la partida en tablas Nakamura para asegurarse desempates, pero por supuesto mejor ganarla, ¿no? Ya que pasa directamente a esa fase final, semifinales, y con los puntos que consiguió, creo que fueron 13, cuando ganó el primer torneo de este Grand Prix, este es el tercero, pues realmente estaría con un pasito y medio largo en el candidatos. De momento en el tablero tenemos E4 por parte de Sipenko, a lo que Nakamura contesta con E5. Además, Nakamura había sufrido bastante en la partida del día de ayer que trajimos, en la que, bueno, pues parecía que iba a terminar en tablas, sacó su raza y finalmente pudo ganarla. Y tras estos movimientos, alfil C4 directamente se saca el alfil de rey y bueno, pues evita quizás temas Sipenko de defensa Petrov, ¿no? Tras estas jugadas, no obstante, se juega caballo F6, D3 ya en la posición y tras caballo C6, caballo C3. Tras estos desarrollos, el caballo viene a 5 atacando y ganando el alfil o la pareja de alfiles y se intenta salvar en B5, podría existir C6 y bueno, pues caería en C4 nuevamente y si viene a 4 finalmente podría ser nuevamente capturado y encima las piezas negras ya tienen algo de espacio en el flanco de dama. Por lo que aquí Sipenko juega dama F3, caballo por C4 y tras peón por se doblan los peones, se pierde un peón central para las piezas blancas, pero por otro lado la estructura del flanco de dama pues la va a mantener muy interesante. Tras estas jugadas de 6, caballo G E2, ya que la dama pues evita caballo F3, alfil E6 por parte de Nakamura, atacando al peón de C4, B3 para defenderlo y además, bueno, pues dependiendo o podría elegir qué desarrollar en esta posición de Sipenko. Es verdad que de momento, bueno, pues las piezas negras están en torno a las casillas negras. Tras estos movimientos, de momento alfil E7 buscando el enroque y aquí ambos jugadores enrocan en corto. A4 ganando espacio en el flanco de dama. Caballo de 7 retirándose, quizás en algún momento podría haber algún movimiento de peón de F7, pero las blancas ganan todavía más espacio jugando a 5 y a 6 frenando quizás pues más movimientos, al menos de momento en el flanco o con ese peón. Tras estas jugadas la partida continúa con caballo G3 y alfil G5. Nakamura ofrece el cambio de alfiles, de casillas negras. Quizás este alfil, sobre todo para las piezas negras, pues podía ser malo ya que choca contra los propios peones, pero también se desprenden de él las piezas blancas. Tras estas jugadas, de momento se juega caballo F5. Una jugada en la que, bueno, pues la idea quizás, y si se ataca al caballo, como vamos a ver a continuación, es traerlo a E3 y ambos caballos estarían controlando la casilla de D5. Y en caso de capturar, que esto no pasa en la partida, bueno, pues quizás favorecería a las piezas blancas, ¿no? Con esta recaptura, pues, bueno, pues tienen peones doblados también, pero por otro lado algo más de espacio y con cierto control sobre casillas de la defensa negra. De momento Nakamura aprovecha para capturar alfil por C1, torre A por C1 y tras estas jugadas finalmente no se captura sino que se juega G6 expulsando al caballo y aquí como decíamos, se retira a E3. Hay una línea que estaba mirando muy interesante en la que las piezas blancas pueden evitar mover el caballo y seguiría la igualdad. Por ejemplo, trayendo la torre a D1, pues, bueno, pues tocando quizás la casilla de D6, rayos X sobre la dama, quizás buscando algún empuje de alguno de sus peones, sigue por F5, peón por, y como vemos el alfil de casillas negras queda encerrado y en caso de que, bueno, pues haya cambios, las blancas quedan con igual de material en la posición. Bueno, esto no ocurre, el caballo, como decimos, se retira de 3 con bastante fuerza sobre la casilla de D5
y C6 para evitarlo, aunque bueno, pues este peón queda algo débil y puede ser rápidamente atacable. De momento, al jugarse este movimiento, la dama, como vemos, ataca el punto de A5, Esipenko vuelve con su torre A1, dama E7 conectando las torres, ya que bueno, pues no ataca ya ese peón y además defiende esta debilidad que tienen las piezas negras. Dama D1, metiendo ya presión sobre la casilla de D6, torre de 8, bueno, pues una vez se retire el caballo, que si no recuerdo mal venía a F6, la torre pasa a defender el peón y también se puede liberar la dama de esa defensa. Dama de 2, se vuelven a conectar las torres por parte de las blancas, caballo F6 y tras estas jugadas F4 son las blancas las que finalmente pues lanzan cierto ataque o al menos el peón de F4 un poquito adelante, ¿no? Lo adelantan. E por F4, torre por F4, caballo H5 atacando a la torre. Esta se retira a F3 y además con este ataque lo que logran las piezas negras es incluir la dama en G5 como vamos a ver a continuación. De hecho pasa en la próxima jugada jugando dama 5, torre F1 doblando, pero aquí Esipenko se está dejando el peón de A5. Esto lo aprovecha Nakamura, sigue la igualdad en la posición y tras estas jugadas G4 atacando al caballo que se retira a G7. Caballo F5 entregando por parte de Esipenko el caballo, la pieza realmente no se puede capturar y aquí Nakamura juega dama E5. En caso de capturar por parte de las negras, bueno, la igualdad se podría mantener, por lo tanto se podría capturar, pero el tema es que, por ejemplo, pues la estructura de peones queda un poquito tocada y una posición quizás algo difícil. E por F5, quizás aquí es mejor dejar la captura, ya que si en esta posición el alfil se intenta salvar ganando esa pieza recuperada, esto no pasa en la partida, como decimos, pues bueno, simplemente las blancas por ver el ataque que pueden tener, dama H6, la amenaza es jugar F6 y hay temas de mate en varios movimientos y en caso de, bueno, que evitar o que las piezas negras jueguen F6, torre H3 está amenazando no mate con la dama en esta posición, en H7, pero con serios problemas. Si el caballo se retira a H5, que es casi lo mejor, devolviendo algo de material, torre por H5, de momento torre D7 evita que la dama entre en H7, pero bueno, estarían ganando la partida. Por lo tanto, tras estas jugadas, aquí Nakamura decide no capturar el caballo y juega dama E5. Nuevamente centraliza la dama tras capturar en A5 y ganar ese peón. Aquí para las piezas negras, por verlo rápidamente, ese alfil por F5 cambiando material, por F5 y a estas jugadas si G por F5 quizás podrían venir las mismas ideas de dama H6, torre H6 y aunque la partida marca igualdad, como vemos la estructura de peones en la defensa negra pues queda bastante tocada. Volvemos ya a la partida, hemos visto estas dos posibles capturas con ese posible sacrificio, se juega dama E5 y tras estos movimientos Esipenko lo aprovecha para jugar caballo H6, jaque, el rey se retira a H8, se mantiene la igualdad con tres piezas pues presionando sobre el punto de F7 y aquí nuevamente Esipenko haciendo un ajedrez fantástico, juega caballo D5 ofreciendo nuevamente el otro caballo. El tema es que para mantener la igualdad aquí sería bueno capturar con el peón, aceptando esa captura y tras C por D5 no retirar el alfil y volver a capturar entregando la pieza. En caso de retirar el alfil, por ejemplo, una casilla como D7, pues aquí es donde el alfil deja de defender este peón y ya bueno, pues pueden empezar los cambios y tras los mismos las piezas blancas podrían estar incluso ganando. Como decimos, la captura era posible. Aquí decide jugar Nakamura G5 y el tema es que es un error. Las piezas blancas cuentan con cierta ventaja, quizás, o como vamos a ver a continuación, vamos a ver que este peón pues, puede apoyar a un caballo en F4, aunque es a medio plazo. El tema es que la dama ya no podría pasar a H6, es por justificar este movimiento que a priori pues, es difícil también de comprender. En caso de que se jugase torre H3, pues jugar este movimiento, pero bueno, pues es lo que juega Nakamura, ¿no? Las blancas, como decimos, cuentan con cierta ventaja y aquí de alguna manera Esipenko devuelve la moneda, quizás un movimiento como C3 lo marca como bueno para mantener pues esa ventaja que tiene en la posición, juega dama F2 metiendo más presión
sobre el punto de F7 y tras estos movimientos F5 quizás liberando este peón retrasado y atacado que tienen las piezas negras. Todo sigue con igualdad. G por F5 viniendo más cambios, ahora sí alfil por D5 y tras E por D5 recuperando la pieza caballo H5 con la idea que habíamos comentado de saltar con el caballo a F4. Siphenko aprovecha para atacar la dama de Nakamura, se retira a G7 con ataque sobre el caballo, este vuelve a G4, caballo F4 finalmente y F6 empujando este peón pasado que tienen las blancas, se ataca la dama, se retira de 8, está defendida de momento por el caballo y tras estas jugadas Siphenko toma esta calidad o entrega la calidad, mejor dicho, a cambio de ganar caballo y peón. Pero el tema es que, bueno, pues no puede fallar ya que de momento la igualdad sigue en la posición, pero está con esa calidad de menos, ¿no? Tras estas jugadas la partida continúa con torre E8 y aquí jugando torre F1, reforzando la defensa de este peón pasado, pues es donde viene el error. El tema es que difícil de hacer este movimiento ya que contando con calidad de menos pues limitas el material. Pero siguiendo una de las líneas, dama por E8 es un poquito larga, pero muy bonita también de ver, ya que tras dama por D6, torre G8 atacando y clavando al caballo, H3, H5 atacándole, y tras estas jugadas dama E6. La idea de las blancas y si las negras capturan es tener dos peones ligados pasados a punto de coronar, por lo tanto la pieza le daría igual o el caballo de G4, pero el tema es que, bueno, pues tras capturarla y evitar los cambios de dama, se puede jugar incluso F7 en esta posición. Tras dama por E6, siendo lo más recomendado siempre por la máquina, D por E6, G por H3, D por E6, ahora juegan las negras G por H3 con jaque a la descubierta, perdón, rey H2 y tras rey G7, pues bueno, vienen más cambios en el que tras los mismos hay igualdad, este peón parece que va a caer y bueno, pues mismo material. Muy difícil todo esto de ver, lógicamente sobre el tablero se juega torre F1 siendo un error y de momento Nakamura lo aprovecha. Juega dama F7, mantiene esa calidad, en cuanto a los peones tiene ese peón de menos, pero bueno, este peón parece que no tiene mucha vida o al menos de momento no puede avanzar. Rey H1 retirándose de posibles descubiertas, se juega dama G6 ganando un poquito de espacio y tras torre G1 Siphenko buscando una nueva descubierta, primero H5 con ataque sobre el caballo, este se retira a E3 y tras torre por F6 con gran estilo, con este movimiento, pues finalmente Siphenko decide abandonar. El tema es que en esta posición y por seguir una línea, si las blancas por ejemplo capturan en G6, torre por F4 y nuevamente pues hay que resaltar esa calidad que tienen las piezas negras, por lo tanto una ventaja decisiva ganando la partida, ¿no? Y aquí, bueno, pues con igualdad de peones tras haberse eliminado ese peón pasado. Bueno, Nakamura va hacia adelante y muy encaminado hacia los candidatos y vamos a ver qué pasan en otras partidas. Un saludo y hablamos. Chao.